de vida donde tanto gobernantes y gobernados basan su accionar en el respeto, la tolerancia y el diálogo armonioso, que ha inspirado en la mayoría de países la adopción de los principios y valores democráticos. Un llamado a los presentes, guardar silencio, por favor. Recibimos al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Tenemos cortesía de sala para el licenciado Juan Antonio Ducret, director ejecutivo, para el licenciado Yudier Rodríguez, asesor, licenciado Pablo González, director de finanzas, licenciado Roberti Vargas, director administrativo, y para el ingeniero Rafael Reyes, director de planificación. Le ofrezco el micrófono al director ejecutivo para que pueda sustentar su presupuesto para la vigencia fiscal del año 2023. Muchas gracias, presidenta. Ante todo, muy buenas tardes. Queríamos primero pedirles la oportunidad para poder proyectar un video corto para contextualizar las inversiones que en este momento estamos realizando a lo largo y ancho del país. Para quitarle la barra abajo que vamos para la televisión. Ok. Ahora sí, dale. Bueno, comenzamos.
micrófono. ¿Tiene la palabra? Listo, gracias, Presidenta. No, ante todo, cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional, venimos a presentar la vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2023. El presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, siguiendo el plan con el compromiso nacional basado en el plan de acción de gobierno, el pacto bicentenario y buscando, como siempre, la salud y la calidad de vida, pretendiendo contar con los recursos financieros suficientes y presupuestarios para terminar los proyectos y a iniciar los nuevos proyectos importantes determinados durante esta gestión. Cumplimos con el informar que actualmente tenemos una ejecución presupuestaria de 52% al 31 de agosto del presente año. En cuanto al presupuesto de funcionamiento e inversión, tenemos para el presupuesto de la vigencia 2023 un solicitado de 745 millones, un recomendado de 336 millones, donde en inversiones de los 500 millones solicitados hay una recomendación de 200 millones para la vigencia 2023 y para funcionamiento 244 millones de solicitados para un recomendado en el funcionamiento de 136 millones. En cuanto a la evolución histórica del presupuesto, se puede ver desde el 2019, en cuanto al total del presupuesto, para el 2023 tenemos un recomendado de 336 millones, que aunque es superior al presupuesto 2022, realmente tenemos, digamos, que un reto importante en cuanto a la parte de funcionamiento, sobre todo, el cual se debe ir balanceando muy probablemente con traslados de partida o créditos extraordinarios durante el 2023. En cuanto a la distribución del ingreso, tenemos que la cuenta de ingresos propios tenemos un recomendado de 105 millones, los cuales para el IDAN, si vemos la evolución histórica versus otros años, probablemente con la gestión comercial se pueda superar fácilmente eso, procurando poder acceder a ingresos adicionales o extraordinarios durante la vigencia 2023. Igualmente tenemos transferencias de capital por 158 millones y créditos externos que corresponden principalmente a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por 41 millones. Si vemos en cuanto a la evolución histórica, igualmente vemos que la recaudación en cuanto a ingresos propios en el 2023 está solamente 4 millones, sin embargo nuestra proyección es poder superarlo, lo cual nos daría acceso a créditos extraordinarios probablemente. En cuanto al gasto del IDAN, 46 millones se van en servicios personales, un 34%, un 20% que son 28.1 millones para la compra de agua que realizamos en las distintas potabilizadoras a las cuales le compramos agua, y luego 31 millones, o sea, el 23% en cuanto a tarifa eléctrica. Los retos importantes en el presupuesto de funcionamiento se dan en la parte de la tarifa eléctrica, que tenemos 22 millones menos para la vigencia presupuestaria del siguiente año, en compra de agua 16 millones menos y en carros cisternas 9 millones menos. Sin embargo, como es regular, en la medida que el presupuesto de la nación se va equilibrando, se van abriendo espacios presupuestarios y normalmente se reciben créditos extraordinarios en el caso del IDAN para cumplir con estos compromisos. Los proyectos de inversión importantes que está llevando el IDAN en este momento,
Mencionamos Chiriquí Grande, una inversión de 37 millones de dólares, Villa Darién, la cual está ya concluida en funcionamiento, en fase de cierre y algunos trabajos sustanciales finales por 35 millones. El nuevo módulo de Chilibre, que ya está en funcionamiento y va a estar terminando en los siguientes meses por 52 millones. El proyecto de alcantarillado y planta de tratamiento de Santiago por 116 millones. Proyecto de alcantarillado y planta de tratamiento de Changuinola por 49 millones. Almirante por 29 millones y el proyecto de Isla Colón por 5.9 millones. Tenemos proyectos, inversiones relevantes, los más grandes que tiene el IDAN. El proyecto de Gamboa, que tiene 47% de ejecución. El proyecto de Howard muestra 53% de ejecución. El proyecto de Sabanitas, que tiene 73% de ejecución. Y el alcantarillado de David, que muestra 40% de ejecución. Son proyectos importantes, los cuales llevan retos financieros que se están trabajando en un equipo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas para viabilizarlos en cuanto a fuentes financieras y poderlos terminar en tiempo oportuno. Proyectos importantes en modalidad 50 y 50, los proyectos de Palmas Bellas en Colón ya licitado por entregar orden de proceder en el siguiente mes. El proyecto de Ocú Herrera también ya en un proceso de entrada a refrendo de Contraloría para entregar orden de proceder. El proyecto de Santa Isabel Colón, que está en proceso de licitación. El proyecto de Río Indio por licitar durante los siguientes meses. Las tablas Guavito por 49 millones, el cual está licitado y está por evaluación para entrar a asignación y refrendarlo. El proyecto de Changuinola, Bonjic, Bocas del Toro por 50 millones, el cual va a estar siendo licitado en el siguiente mes, y Cuipo y Achiote por licitar. Cuanto al presupuesto de la vigencia 2023, como ya dijimos, son 200 millones de balboas, tiene una diferencia importante. Sin embargo, estamos trabajando en las reestructuraciones para viabilizar los proyectos prioritarios, los cuales ascienden a 59 proyectos en total en el IDAN. Tenemos la distribución para la vigencia fiscal 2023 por provincia, donde vemos que todas las provincias tienen importantes inversiones y vienen inversiones adicionales. Por ejemplo, en el caso de Herrera, que tenemos 20 millones, ya estamos en conversaciones y en fase final con el BID para determinar la licitación del nuevo módulo de la planta de Chitré. Igualmente tenemos, como dijimos, Colombo, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas a nivel nacional, prácticamente impacto en todas las provincias. Queríamos mencionar como un caso especial el proyecto del acompañamiento, el cual por medio del proyecto se viabilizan algunas inversiones de lo que llamamos actividades de alto impacto, dentro de los cuales resolvemos problemas más pequeños, más puntuales, con mayor agilidad, como lo estamos haciendo en este momento con la planta de Taboga, con el proyecto del sistema de agua potable de Santa Elena, la estación de bombeo de Cáceres y algunos otros proyectos importantes. Igualmente con el préstamo que estamos desarrollando con el BID, estamos desarrollando algunas otras inversiones como la línea de distribución que va a Cunanega y la inversión de Chilibre Pedernal, que es el proyecto que estamos ya por entregar orden de proceder, está en etapa de refrendo de la Contraloría para cumplir con esta deuda importante con las comunidades de Chilibre. Eso es la proyección de la vigencia del presupuesto 2023, Presidenta, y como siempre estamos a la disposición para atender dudas o cualquier tema relacionado con agua potable, saneamiento de lo que se desarrolla a través del IDAN. Agradecemos al ingeniero Juan Antonio Ducret por su sustentación. Tenemos dos
comisionados apuntados en lista, el diputado Juan Diego Vázquez y el diputado Agustín Helbun. Así que le ofrezco la palabra, Serjón. Le ofrezco la palabra a nuestro amigo Juan Diego Vázquez. Gracias, secretaria encargada, presidenta y amiga, como dice usted. Buenas tardes a usted, a los colegas, miembros y no miembros de la comisión y al director del IDAN y el equipo que lo acompaña. Director, mire, yo soy de aquellos diputados, y más que diputados, porque nosotros hemos sido algo antes de diputados y seremos algo después, ojalá, pues Dios nos dé esa oportunidad. Y es que hay quejas incesantes con el tema del IDAN. Para mí sería poco oportuno simplemente quejarme y repetirlo, aunque le reitero, por supuesto, como diputado de San Miguelito y del país, es un problema real y yo confío en que usted lo sabe, porque desde que me tocó verlo para su aprobación en credenciales, es un tema que le he ido tocando o dando con la gota, irónicamente para el IDAN, dando con la gota para verlo ocurrir bien. Y aunque reconozco, por supuesto, que en efecto eso es un problema, yo no podría decir aquí que usted ha sido indiferente, al menos en su tiempo y con su equipo, con lo que le hemos propuesto, al menos yo, para, o por, mejor dicho, San Miguelito. También lo puedo reconocer, ingeniero. Usted, Cano, en su momento Susana, todo el mundo han estado pendientes de San Miguelito. Lamentablemente no hay los recursos o el equipo para dar respuesta en el tiempo que todos estamos esperando, pero no puedo negar que hay esa, al menos comunicación para decirme esto se puede, esto no se puede, esto va bien, esto no va bien, y yo poder cumplir con lo que quiero, que es comunicar a la comunidad y, por supuesto, lograr que por ese puente que pueda hacerse desde mi despacho hacia el IDAN, porque al final no soy yo, pueda responder y hacer los trabajos que hay que hacer. Yo me sé muchas de las respuestas, y usted lo sabe, pero para mí es fundamental que yo aquí en estas actas pueda ratificarle a la comunidad, ya no de voz mía, sino de voz del director general del IDAN, cuáles son los trabajos que vamos a ir realizando para poder apoyar a las comunidades de San Miguelito. Lo primero, las comunidades de puntos altos en muchos corregimientos, incluido Alto Las Praderas, que usted conoce muy bien y hemos visitado el caso, se ven afectadas siempre que la planta de Chilibre entra en operación, entra en problemas con su operación. Y esto, por lo que nos han explicado, usted me lo confirma ahora, es porque es un punto alto, por la conexión, por el tema del bombeo. Habíamos conversado usted y yo, no recuerdo si antes o durante la pandemia, sí, creo que fue durante, porque usted entró poco antes, sobre ellos estaban conectados en Tocumen y luego para tratar de solucionar fueron a la línea este. Se habló de que la reconexión de ellos a ambos puntos, a través de conectarlos a Tocumen por la principal de San Antonio, creo que se llama la avenida Urracá, podría ser una solución para que tengan, digamos, un plan B. A diferencia de Santa Elena, que es otra conversación que vamos a tener ahorita, que sé que va en proceso y la comunidad lo necesita a gritos después de 40 años, ese tema en San Antonio, en Alto de las Praderas, eso va avanzando, está en los proyectos de alto impacto, de bajo costo. ¿Cómo podemos darle respuesta a esa comunidad que, no le miento, 2 veces al mes, 1 vez al mes nos escriben, porque saben que intentamos al menos dar respuesta con información de que tienen problemas de agua y son cientos de casas y que merecen respuesta, ¿no? Señor director, señora presidenta. Para responder, le ofrezco la palabra al director ejecutivo del IDAN. Bueno, con mucho gusto, diputado. Efectivamente, tal como hemos hablado, la parte de praderas de San Antonio, de los puntos altos, sufren problemas cada vez que Chilibre tiene algún paro en alguna bomba. Chilibre, como bien sabemos, funciona con 10 bombas, o sea, cada bomba representa un 10%. Donde a Chilibre le falla una bomba, queda 90% automáticamente, puntos altos de la ciudad comienzan a sufrir problemas. Esta es una situación que se debe a que Chilibre realmente debería funcionar con 8 bombas, pero el crecimiento de la ciudad ha hecho de que Chilibre viva ya al límite de sus capacidades. La solución de largo plazo, como lo hemos mencionado, es que la planta de Gamboa entre en funcionamiento, que va a entrar con 60. Chilibre tiene más o menos 220 millones de galones al día.
Gamboa entra con 65 millones de galones al día, le da agua al centro de la ciudad y eso libera capacidad de Chilibre para dos cosas fundamentales. La primera es para que no viva al límite de esa capacidad y poder darse el lujo de que se le dañe una bomba o hasta dos bombas. Y la segunda, para tener la capacidad de mandar o trasegar agua hacia el este con buena presión. Eso va mancomunado con el proyecto del Anillo Oeste que lleva el agua hacia Pacora, hacia el área de Panamá Norte, pero el área que va sobre el corredor de los pobres. Y por supuesto eso, Línea Oriente y la línea el cruce de Panamá Este anterior se ven beneficiados y se soluciona el problema. Pero como usted ha planteado y se ha analizado técnicamente, mientras esto pasa, que puede tomar 24 a 36 meses más por el avance que llevan los proyectos, hay que buscar alternativas para mitigar a mediano plazo o corto plazo estas situaciones. Parte de lo que hablamos era que la conexión antigua que tenía Alto de las Praderas, que iba sobre la vía Tocumen, o como se debe llamar, la vía Domingo Díaz, que era la conexión original, poderla habilitar para que tenga dos entradas de agua y por lo menos se pueda mitigar. Esto no quiere decir que algunos puntos altos no sigan sufriendo en la medida de que tenga algún problema la planta de Chilibre, pero pueden mitigarlo y es un tema que lo estamos en este momento viendo. Tenemos en prioridad con el acompañamiento técnico otros proyectos, porque realmente, y sí le tengo que decir, diputado, y lo tengo que decir muy claramente, aquí estamos hablando de un proyecto para mitigar cuando Chilibre tiene un daño, que afortunadamente ahorita tuvimos un daño que normalmente tenemos daño por impactos eléctricos, por fluctuaciones eléctricas. Tuvimos un daño en una bomba hace una semana que nos duró 4 días, fue demasiado para nuestro estándar, pero teníamos 7, 8 meses de no tener un daño. Yo ahorita mismo las prioridades de los proyectos que estamos iniciando es para la gente que no tiene agua a punto. O sea, la gente que realmente tiene agua normalmente por carro cisterna o que reciben agua por operativo, o sea, que normalmente reciben agua días a la semana o horas al día, como es el caso de Santa Elena que estamos atendiendo. Pero sí lo tenemos en la programación, porque digamos que es un proyecto pequeño, complementario, que de alguna manera mitiga cualquier problema que pueda tener la planta de Chilibre y como le digo, vamos a seguir en comunicación para seguirle dando seguimiento a este tema. Diputado Juan Diego continúa con el uso de la palabra. Muchas gracias. Recibí con preocupación la noticia de menores que perdieron la vida saliendo de la escuela por un hoyo en una alcantarilla. Yo quisiera que usted nos aclarara, porque yo tengo mi tesis. ¿Eso es competencia de ustedes o es competencia del Ministerio de Obras Públicas? Para responder el director ejecutivo del IDAN. Correcto, diputado, y gracias por la oportunidad de aclarar. En realidad no es que nos alegramos de aclarar de quién es la competencia, porque ante una vida perdida no se trata de quién era la competencia o quién tiene la competencia. En realidad el alcantarillado pluvial, como acaba de decir hace unos minutos el ministro de la Vivienda y lo subrayó, es una competencia del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros solamente vemos el agua que se puede ir por el inodoro, para que quede muy claro, por la ducha, que es el alcantarillado sanitario. Todo lo que tiene que ver con agua de lluvia es el Ministerio de Obras Públicas, pero sí quería aclarar como equipo de gobierno, diputado, que yo vi las imágenes y realmente la situación no se dio por un tragante dentro de una calle y una tapa de alcantarilla faltante. Aparentemente se dio por un drenaje pluvial abierto que lastimosamente arrastró a los menores de edad hacia un drenaje pluvial. Pero era un cajón abierto. Son situaciones que se dan y ahí realmente hay responsabilidad de planificación para tener de una manera situacional prevención, y también hay responsabilidad de la familia, porque menores no deben andar en lugares inundables, porque estas situaciones pueden pasar y pueden volver a pasar.
pero la respuesta es que lo pluvial es el Ministerio de Obras Públicas y la situación, por las imágenes que vimos, no vi que fuera una tapa que faltara en un tragante de una calle, sino fue más bien una situación de un drenaje abierto. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Está acá tocar un punto muy interesante y le agradezco la aclaración porque es como yo más o menos lo tenía en mi cabeza. Qué bueno saber que no me equivoqué. Si hablamos de agua potable, yo dudo que haya algún circuito aquí que se escape de que haya comunidades, en algunos más que otras, en los que es un problema el agua potable. Pero si hablamos de aguas residuales, usted la acaba de llamar, o la sanitaria, el problema es aún mayor. Yo sé que eso forma parte de la estrategia de saneamiento, que de alguna forma escapa a su competencia porque entra en MINSA y entra propiamente en el programa de saneamiento. Sin embargo, yo quiero entender, señor director, hay comunidades en San Miguelito a las que ni siquiera hemos podido impactar debidamente a través de saneamiento que no cuentan con la infraestructura de aguas residuales. Y hay todavía una brecha, pese a la promesa de campaña de un expresidente que, entre otras cosas, entre otras tantas, mintió en esa, y era de que aquí iba a haber cero letrina. Lamentablemente hoy existen letrinas. Yo me he encontrado con letrinas en San Miguelito. ¿Cuál es el plan y la estrategia para mitigar esa realidad? Que no nos habla, adicional de muchas otras cosas como pobreza multidimensional, pero habla de la brecha en la que hoy hay gente que hace de su dinero abrir la pluma de agua potable para un sinfín de actividades, pero hay gente que no puede ir al baño y digamos, tranquila o dignamente, o que no puede bañarse tranquila y dignamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se tiene para esa realidad? Para responder el director ejecutivo del IDAN. Diputado, en realidad sí hay circuitos que no tienen problema de agua potable. Y gracias a Dios, realmente más del 90% de los clientes del IDAN tienen un suministro de agua 24 horas. Sin mayor problema, siempre van a haber incidencias, no hay un sistema mecánico que no se dañe, sobre todo cuando su servicio eléctrico también falla. Y cuando el servicio eléctrico me daña las bombas, o cuando los ríos se crecen, o cuando llueven demasiado, muchas veces yo tengo que parar las potabilizadoras, pero eso no significa que el sistema esté mal. El IDAN no controla el cambio climático. Son situaciones que nosotros enfrentamos todos los días y el que maneja un servicio público sabe que uno además tiene que tener, por eso, redundancias, planes de contingencia y manejo. Sin embargo, la gente que queda por fuera de ese 90%, en el caso del IDAN, porque también yo soy una empresa pública que me debo a mis clientes, yo atiendo 3 millones, pero aquí somos 4.5 millones. ¿Ves? Entonces, en el caso del IDAN, nosotros nos debemos en el tema del agua potable a nuestros clientes. Eso no significa que estemos contentos, lo hemos dicho y lo sinceramos y por ejemplo, la diputada Marilyn nos lo recuerda. En el oeste hay más de 120.000 personas que no reciben agua 24 horas. Porque el oeste se duplicó en población en los últimos 15 años y no se hizo una potabilizadora nueva. No se hicieron las inversiones. Respecto a lo que usted menciona de las letrinas, eso fue un eslogan. Pero en este país, diputado, además le digo que nosotros lo dividimos en 5 Panamás. El Panamá moderno en realidad no tiene problema de agua. Pero el Panamá de los barrios ya comienza a sufrirlo. Y comienza a sufrir la parte sanitaria. El Panamá agrícola, rural y el Panamá indígena, nosotros no lo atendemos institucionalmente porque por ley nosotros atendemos poblaciones de cierto número de personas para arriba. Pero en este país, si uno ve la última estadística del Censo de Contraloría, se necesitan letrinas. No es que hay que eliminarlas, hay gente que hace su necesidad en el río. Y hay gente que hace su necesidad, mire la estadística, eso está en el censo. Los programas de letrinación en ciertos puntos siguen siendo una opción de acuerdo a la OPS, a la OMS, porque son funciones sanitarias que tienen sus aplicaciones para ciertas circunstancias, porque es mejor eso allá al río.
¿Ve? Entonces, cuando uno habla de agua potable y saneamiento es un espectro muy complejo, es una matriz muy compleja que refleja nuestra realidad social y refleja nuestras inequidades. Y eso hay que atenderlo, pero con planificación. El tema de sanitario, diputado, en aguas residuales, nosotros como Estado hemos tomado una política de Estado que Saneamiento Panamá, como una unidad coordinadora específica y concentrada en los proyectos, vaya desarrollando las soluciones sanitarias para lograr el saneamiento que, diputado, hace 16 años, cuando nosotros comenzamos ese proyecto, exactamente todo el excremento de esta ciudad caía en nuestros ríos, y caía en la avenida Balboa, y caía en todos los ríos de la ciudad. Hoy en día contamos con una de las plantas más grandes y modernas para la ciudad de Panamá. Como se vio en el video, estamos haciendo una en David, estamos haciendo una en Santiago de primer orden. Se tienen que hacer redes, pero también le digo, diputado, demora años, muchos años, poder sanear y poder seguir en esa dinámica social y sobre todo teniendo en cuenta que es una dinámica, es un proceso. Mientras estamos aquí hay gente invadiendo terreno, hay gente que no tiene redes, hay gente que está construyendo barriadas que tienen temas con los tanques sépticos y que tenemos que ir atacando. Yo le voy a comentar, diputado, para cerrar el punto. Saneamiento Panamá está viendo todo lo que es la solución de la ciudad de Panamá, la cual ya la lleva en más de un 80%. San Miguelito es un área muy complejo por la topografía y la orografía de San Miguelito. Están entrando con paso firme en la parte del oeste, en la parte de Burunga y Arraiján. Van a entrar porque ya existen los préstamos para entrar en el área de Chorrera. Y el siguiente gran reto es Colón. Mientras se construyen las infraestructuras, también se atienden con programas de atender tanques sépticos, de succionar y darle mantenimiento a las alcantarillas. Pero son proyectos muy grandes y muy complejos que compiten en las prioridades presupuestales y financieras con los otros proyectos que comienzan desde el agua potable, pero después va con movilidad, vivienda, etcétera. Es por eso que aunque quisiéramos, probablemente no hubieran los recursos para resolverlo en 5 años. Entonces, eso es parte de la realidad y del contexto. Y nosotros, por supuesto, que en los temas específicos los atendemos de manera específica para ir buscando las soluciones que equilibren realmente lo que podríamos determinar una brecha sanitaria y una brecha social respecto al agua potable y saneamiento. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Una pregunta sencilla, usted debe haber escuchado antes. Un problema en Chilibre, y tal vez en otras plantas Chilibre, porque es la que afecta a más gente, digamos, es el tema de la energía, como usted acaba de decir, eléctrica. Y es, usted me corregirá, una constante, salvo este tema de las bombas. Utilizar energía solar, por ejemplo, en la planta, ¿no ayudaría un poco a resolver ese problema? ¿Se ha contemplado? ¿Se hace? ¿No se hace? Presidenta. Para responder el director ejecutivo. Sí, diputado, en realidad ahí hay un par de características que habría que desarrollar, pero primero que todo es un tema de proporciones y de aplicabilidad. La energía eléctrica y todas las energías sustentables son una fuente alternativa importante de energía. La planta de Chilibre consume más de 15 megas 24 horas al día. O sea que realmente consume más, inclusive consume más en la noche, porque nuestros picos horarios se dan precisamente en las madrugadas. Pero para contextualizar, diputado, porque es importante esa docencia, es como pretender poner una planta solar para funcionar toda la ciudad de Penonomé. Así de grande es Chilibre. Si Chilibre decide arrancar todas las bombas al mismo tiempo, se cae la red nacional. O sea, Chilibre es un consumo muy grande y definitivamente buscar fuentes alternativas de energía solar y energía sustentable es una medida alterna de mitigación, pero Chilibre necesita potencia firme, asegurada, para poder funcionar y dar el servicio. Nos afecta en todas las potabilizadoras y el tema es que la carga
de bombeo de una potabilizadora normalmente es muy grande y la área de un parque solar sería de muchas hectáreas para poder manejar semejante carga. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Gracias, lo entiendo bien, pero igual yo creo que nunca, creo yo, no, tampoco soy experto en la materia, pero por lo que hemos estado leyendo en el tema, nunca más energía limpia es malo. Así que igual pueden contemplarlo, tal vez en esas plantas más pequeñas algo pueden lograr y ayudarían a poder tener energía más limpia. Director, hay un tema bien delicado y qué bueno que usted en esa claridad que tiene y experiencia lo haya tocado, y es el tema de la planificación y los efectos que ha tenido en el agua y otros temas del desarrollo urbano del país, y que por supuesto San Miguelito no escapa de ello. Ustedes como IDAN tienen un espacio, digamos, o tienen una oportunidad en los estudios de impacto ambiental para hacer llamados de atención, y quiero particularizar esto, específicamente a las desarrolladoras o urbanizadoras o promotoras de este país. ¿Cómo es posible que yo me encuentro de vez en cuando diversos proyectos, algunos de magnitud importante al menos, en áreas donde ya hay o puede haber problemas de agua potable, y yo veo que el IDAN en el estudio de impacto ambiental visto bueno? Yo pensaría, usted dígame, no, es que no se puede por ley, no, es que no. Yo pensaría que el IDAN debe decir, usted construya, pero asegure la infraestructura pública, en su caso, para agua potable. ¿Y por qué se lo digo? San Miguelito, y sobre todo aquellas partes tal vez más urbanizadas del distrito, Rufina Alfaro, José Domingo, Amelia Denis, pero además yo que aspiro a que San Miguelito se desarrolle de forma más bonita y más organizada de aquí en adelante, y por eso podría hablar de los 9 corregimientos, necesitamos saber por dónde sí, por dónde no. Y el problema no es si quieren tal vez poner un edificio o un comercio o lo que sea, sino que se pueda acompañar esa inversión de la infraestructura pública en electricidad, en aguas residuales, en agua potable, en calles. Porque yo veo los estudios de impacto ambiental y le pongo un proyecto en cuestión. Y si recuerda algo del tema, también me dice, y de nuevo, dígame si no aplica. Quieren hacer, no recuerdo cuántas torres, pero varias torres de edificios en Cerro Viento, Rufina Alfaro, justo frente a Metromol. Usted puede ubicarse bien. Y yo me pregunto, si esas torres que tienen hoy un estudio de impacto ambiental aprobado, debo reconocerlo, me guste o no, le gusta a la comunidad o no, las montamos aquí, si mañana están montadas, las casas que están allí, la que por ejemplo mis abuelos compraron hace 40 años, van a tener agua potable con el mismo rendimiento, alcance, potencia que lo han tenido hasta ahora. Y hablo de mis abuelos porque para que entendamos por qué conozco el área. Pero ahí estamos hablando de miles de casas. Le hago la pregunta, director, ¿y qué rol puede jugar el IDAN en ayudar a planificar? Para responderle, el director ejecutivo tiene la palabra. Correcto, diputado. Yo creo que eso es una realidad de la planificación urbana. Y la respuesta de atrás para adelante es que sí, si Gamboa se termina y si tiene la capacidad, porque es más o menos el mismo caso que hemos hablado. Pero respecto al crecimiento urbano, hay dos cosas. El atraso en la inversión de infraestructura para producción y distribución de agua potable, que tiene 15 años de atraso. Habría que determinar de dónde nace la responsabilidad cuando en cada quinquenio se decide de los 20.000 millones en promedio que se asigna a agua potable, que se asigna a carretera, que se asigna a Meduca, que se asigna al MIBI. Y cuando usted vuelve a ver lo que se ha invertido en agua potable, se va a dar cuenta que venimos con una brecha. Pero en cuanto a la aprobación puntual o no, es un tema bien difícil y de equilibrio, porque si bien es cierto, podríamos decir que en el oeste ni una casa más, ni una barriada más.
pero ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo hacemos con las personas que ya han pagado su hipoteca, hicieron los abonos de su casa, que necesitan dónde vivir? Los estudios de impacto ambiental es una herramienta puntual para evaluar los impactos ambientales y sociales de un proyecto específico, pero no es un instrumento holístico para desarrollar un área o para desarrollar una ciudad. Para eso existe un instrumento que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial. Y existe otro instrumento que en Panamá tenemos que desarrollar que se llama la descentralización. Porque realmente la competencia de cómo crece una ciudad, el ordenamiento territorial, es normalmente una función municipal. No puede ser, aunque sí debe haber planes nacionales, no puede haber planes nacionales que planifiquen el municipio, que es el que realmente tiene que hacer el análisis inventario de su capacidad de infraestructura pública para poder desarrollarse. Eso lo vemos no en San Miguelito, no en el oeste, lo vemos en David, en Chitré, cualquiera que tiene un potrero quiere hacer una barriada. Y cuando se hace el estudio de impacto ambiental, si hay una tubería de agua enfrente y en ese momento se hacen las pruebas de presión, ¿bajo qué argumento se le niega? Pero si vienen 10 barriadas más sobre la misma tubería, ¿qué instrumento hace ese análisis integral? No existe. Y cuidado con también frenar el desarrollo, porque al final esa estadística que comienza por los censos nacionales y por los planes de ordenamiento es la que debe dar la proyección de dónde ponemos nuestra prioridad de inversión pública para el desarrollo de infraestructura, que realmente es un tema que es una tarea pendiente que tenemos como nación. Entonces, es una respuesta compleja, diputado, y nosotros lo vivimos dramáticamente en este momento en el oeste, porque realmente lo que nos toca es apurar la infraestructura, terminar la infraestructura para resolver el problema del agua. Sin embargo, el problema de la movilidad, el problema de la electricidad, el problema de los residuos sólidos tienen el mismo comportamiento. Entonces, eso va más allá de las competencias y nosotros nos gusta mantenernos dentro del ámbito de acción de una empresa pública de servicio para la prestación de agua potable y saneamiento, y no fuera de nuestra competencia, que tiene que ver con la planificación del crecimiento de las ciudades y la necesidad de la inversión en infraestructura pública para la producción de agua, que ya es un tema de competitividad y de la proyección social y el crecimiento urbano. Diputado, continúa con la palabra. Yo le entiendo en parte, pero en parte no lo puedo entender, porque me preocupa mucho justamente como falta de esa... Usted le llama holístico, pero es que ¿qué reactivación económica? Yo, y creo que los colegas del oeste van a usar la palabra, yo creo que usted, que está bien informado, escuchó de casos en los que, no entiendo cómo además, pero esa es otra discusión, se dieron permisos de construcción para casas sin agua. Y me disculpa, si usted cree que reactivar económicamente es construir por construir, es lo que hemos estado haciendo mal por los últimos 20 o 30 años. Y tampoco entiendo para que el que necesita una casa, entre la gente que me incluyo, la gente que está entrando a la vida profesional como yo, que tengo 25 años, y que aspiro a buscar una casa, por supuesto que quiero una casa, pero con agua. Porque esa gente que está mudando al oeste, muchas se encuentran con residenciales que no tienen agua. Y por eso sí me importa el rol del IDEAN en ese proceso, porque ojo, yo no le he dicho que los pare todos, pero usted lo dijo bien. El primero, se prueba presión y cada tubería lo hacemos, pero los otros 9 de los 10 que mencionó, no hay que hacerlos. O sea, yo sí creo y sí lo invito, por supuesto, dentro del marco de su competencia, por eso le mencioné los estudios de impacto ambiental. Yo no pretendo que usted vaya a mi idiota a decirle que pare, o a las desarrolladoras, promotoras, pero usted tiene un rol dentro del IDEAN, la institución tiene un rol que es lo que puede ser un poco más exigente, porque sí tienen que además proteger el agua. Y no estoy seguro que crear más poblaciones por crearlas o por supuestamente reactivar la economía, no de forma inclusiva ni de forma sostenible, vaya a solucionar el problema que tenemos en otros temas
y tenemos que poder asegurar que haya esa planificación, que tal vez como usted dice también puede ser, hay que sacar gente aquí para meter gente acá, pero siempre garantizándole ese desarrollo. ¿Por qué le digo? Si hiciéramos esto que estamos conversando con tiempo, Santa Elena hoy no existiera el problema, me refiero, y otra serie de problemas que con el tiempo se han generado. También pregunto cómo se desarrollan algunos asentamientos, pero no existieran. Y creo que ahí sí es importante ver ese tema. Y yo comparto, le dejo claro, el tema de que la descentralización es fundamental y de la planificación urbana a través de esta estructura local. Termino con esto, Presidenta. Señor Carlos González, que además me parece, y quisiera entenderlo, ¿no? Pero el MEF no estaba aquí en todo el día. Seguramente tienen otros temas que atender, pero creo que no es menos importante que ustedes sean parte de esta discusión. Doctor González, hay una diferencia de 107 millones entre lo solicitado y lo recomendado. Y no sé si es así que usted lo está planteando, porque usted es un